días a todos. Bienvenidos a esta actividad que hemos dado en llamar Volver a Zavaleta o Volver a René Zavaleta Mercado a 30 años de la Nacional Popular en Bolivia. Bueno, por si hay algún distraído, esta no es una pokeparada, así que bueno, ese es el mejor chiste que traía preparado, no causó efecto. Esperemos que los próximos que inventen el momento sí. Bueno, contamos acá con la presencia de José Gandelilla Salgado, Jaime Ortega, Elvira Conchero, que vendrá en un rato, y Lucio Oliver, que también en un rato hará su presentación. Lamentablemente Jorge Mancilla no pudo venir, así que manda sus saludos, espero sean recibidos. Bueno, como podrán ver, o podrán haber leído en el cartel o en el afiche que anunciaba esta publicación, la publicación fue llamada Mesa Circular. La idea de llamarla Mesa Circular y no Mesa Redonda responde a una idea de pensar, por lo menos, o intentar pensar la circularidad de la palabra en lugar de una disposición espacial que vendría a representar una mesa redonda. Así que bueno, esperemos que eso fluya entre nosotros tres, después con Lucio y Elvira, y entre nosotros y ustedes. Bueno, siguiendo con la cuestión del título del afiche, el título de la mesa dice Volver a René Zavaleta Mercado. Inmediatamente se puede advertir en el título, sin ser demasiado perspicaz, que hay una trampa en esa enunciación. ¿Por qué? La idea de volver viene la idea de vuelta, es decir, una idea de vuelta remite a una idea de salida, a una idea de partida. La trampa justamente viene en este caso dada porque Zavaleta no tiene que volver a ningún lugar, porque no se fue de ningún lugar. Es decir, no hubo una partida. Hubo una partida física, claramente, todos sabemos, Zavaleta murió en 1984. Sin embargo, Zavaleta está entre nosotros. Y está de una manera muy particular, o de una manera en la que están muchos autores con los cuales nos relacionamos teóricamente, y está presente a través de la palabra escrita. En algún lugar del malestar de la cultura, Freud decía que la escritura es el lenguaje del ausente. Me parece que esa frase condensa muy bien la presencia de Zavaleta hoy acá entre nosotros y en la vida cotidiana, digamos, de los que intentamos pensar las cuestiones problemáticas y complejas de nuestra América Latina. Incluso esta idea de que Zavaleta está presente entre nosotros a través de la escritura va contra una idea del propio Zavaleta presente en lo Nacional Popular en Bolivia. En un pasaje de esta obra, que es la que tratamos de reproblematizar aquí, Zavaleta dice: cuando los hombres mueren, muere un mundo de representaciones. La pregunta que surge, o contra lo que nos oponemos al decir y anunciar que Zavaleta está presente aquí entre nosotros, es si ese mundo de representaciones del cual habla Zavaleta, en el cual él vivió y actuó, ha muerto realmente. Es decir, ese mundo de ideas por el cual luchó ha desaparecido realmente. Bueno, yo creo que no, particularmente, supongo que eso podemos llegar a compartirlo. Sobre todo, hay un cambio radical que a nadie se le puede escapar al momento de hablar de un autor marxista, que es la caída de la Unión Soviética. Menciono esto porque podría pensarse que con la caída de la Unión Soviética el mundo de representaciones del comunismo ha desaparecido. Bueno, no creo que eso haya sido así, creo que ese mundo de representaciones continúa incluso a la vida y la muerte de la Unión Soviética, del llamado socialismo real. Y finalmente, para terminar de jugar un poquito con esta idea de vuelta, retorno, partida, etc., hay una idea de Eduardo Galeano, que era muy amigo de René Zavaleta, una idea escrita en un texto que se llama Piel de Dios. Esa idea, o ese pequeño texto de Galeano, que incluso fue escrito en el propio diario personal de Zavaleta, por el propio Galeano, de puño y letra, Galeano cuenta ahí que los indios chiriguanos, cuando descubren el papel, cuando descubren el papel lo llaman Piel de Dios, porque entienden que ese papel es una manera de comunicarse con los amigos que están lejos. Eso le escribe Galeano a Zavaleta, y me parece que esa idea de pensar a los amigos que están lejos cabe bien para esta rememoración
de la obra de Zavaleta. Digamos, los que nos consideramos amigos teóricos, al menos de Zavaleta, a pesar de no haberlo conocido, me parece que esa idea de piel de Dios a la que refiere Galeano hace un poco de justicia a esta idea de Zavaleta entre nosotros. Bueno, lo que resta decir de ese título, que lo repito nuevamente, Volver a Zavaleta, a 30 años de la Nacional Popular en Bolivia. Ya hemos dicho algo sobre la vuelta, ya hemos dicho algo sobre la mesa circular. Lo que nos queda hacer, y es la tarea para la cual tenemos de invitados a Jaime, a José, a Lucio y a Elvira, es hablar justamente de la Nacional Popular en Bolivia. Como ustedes saben, la Nacional Popular en Bolivia es una obra de publicación póstuma. Como dije hace un ratito, Zavaleta muere en diciembre de 1984, la obra es publicada en 1986. Es un esfuerzo conjunto de la familia de René junto con Siglo XXI. La obra, cuando Zavaleta muere, la obra no llegó a concluirse, y lo que nos quedó, o lo que nos legó Zavaleta, es una introducción y 3 capítulos. Un primer capítulo que se llama La querella del excedente, un segundo capítulo que se llama El mundo del temible Wilka, y un tercer capítulo que se llama El estupor de los siglos. La obra se interrumpe justo en el momento en que Zavaleta pretendía estudiar lo que él se proponía en esa introducción de esta obra póstuma e inconclusa, es decir, la Revolución Nacional del 52, o lo que él llamó el Estado del 52. Hay un libro muy importante de Luis Tapia, tal vez el más importante en cuanto a sistematicidad de la obra de Zavaleta, publicado en 2002, La producción del conocimiento local se llama, donde Luis Tapia propone un juego de imaginación teórica en el cual él imagina cuál hubiese sido ese cuarto capítulo, o cómo hubiese sido ese cuarto capítulo que Zavaleta no llegó a redactar. Según Tapia, ese cuarto capítulo hubiese sido Las masas en noviembre, un gran texto escrito por Zavaleta a principios de los 80 a propósito de la movilización campesina, obrero-campesina, de noviembre de 79. Bueno, esa es la propuesta de Tapia, ¿no? Decir, bueno, el capítulo cuarto, a pesar de que esta obra es inconclusa, podría ser completado con Las masas en noviembre. Digamos, retomando por lo menos la consigna o la cuestión lúdica que plantea Tapia, yo disiento con esa interpretación de Tapia, más que la interpretación, con esa colocación de Las masas en noviembre en ese lugar. Me parece que ese cuarto capítulo, del cual quedó un título tentativo, que iba a ser llamado La canción de María Barzola, en homenaje a la heroína de la masacre de Catavi de 1942 en Bolivia, que ese cuarto capítulo, por el modo en que Zavaleta trabaja a lo largo de este libro, tendría que haber arrancado con este método de la explicación causal que retrocede, con la guerra del Chaco, y explicar el surgimiento del nacionalismo militar, el surgimiento del movimiento nacional revolucionario, el MNR, el surgimiento del nacionalismo revolucionario, el sexenio de luchas campesinas del 46 al 52, para recién ahí llegar al Estado del 52 o a la explicación de por qué se produce la Revolución de Abril del 52, llamada Revolución Nacional. Digo esto porque nada de eso sucede en Las masas en noviembre. Las masas en noviembre es un texto, un gran texto, que intenta descubrir o intenta analizar el surgimiento de una intersubjetividad democrática en el seno de la sociedad boliviana a fines de la década del 70. Entonces, si hubiese un lugar para Las masas en noviembre, ese lugar sería el quinto capítulo y no ese cuarto capítulo que menciona Tapia. Al margen de todo esto, que es algo lúdico y no pasa de ser algo lúdico, lo que nos quedó fue, como dije antes, una introducción y 3 capítulos, y de lo que se trata es de analizar esa introducción y esos 3 capítulos y dejar para los juegos o para estas largas digresiones la imaginación de qué hubiese pasado con la obra o cómo hubiese sido la obra de Zavaleta si hubiese estado completa. También hace poco me enteré que el destino de esta obra, esto me llamó mucho la atención, que el destino de esta obra iba a ser una tesis doctoral que Zavaleta iba a presentar en la Universidad de Vincennes, que es mejor conocida como París 8, una universidad de las afueras de París. Iba a ser una tesis doctoral, Zavaleta pretendía doctorarse con este libro. Yo realmente desconocí este dato, pero ilumina un poco, más allá de lo anecdótico, para entender un poco mejor el género en el cual la obra está escrita. Es decir, si uno, teniendo ese dato, relee la introducción, se da cuenta que ahí Zavaleta hace lo que muchos de nosotros hacemos cuando escribimos una tesis doctoral. Zavaleta enuncia cuál es el objetivo, cuál es el objeto de estudio, cuáles son las hipótesis que van a guiar después a los capítulos que
que siguen en el libro. Esa tesis doctoral tenía un título provisorio que iba a ser Elementos para una historia de la Nacional Popular en Bolivia, 1879-1980. Finalmente, como todos sabemos, y como lo enuncia incluso el afiche al cual tanto he aludido, el título fue Lo Nacional Popular en Bolivia. Digo, prestemos atención a ese cambio de título, porque la palabra historia, escamoteada en el título escogido por siglo XXI, es muy importante para pensar el método de trabajo de Zavaleta en este libro y en toda su obra, digamos, ¿no? Pero particularmente en este libro. Bueno, pensando un poco en esta introducción y en esto que hacía alusión de la organización del objetivo, del objeto de estudio, Zavaleta dice que el objeto de estudio del libro, lo dice así literalmente, es estudiar la formación de lo nacional popular en Bolivia. Lo nacional popular es definido por Zavaleta como la conexión entre democratización social y forma estatal. Zavaleta dice como la conexión entre programa y factualidad. Llama inmediatamente la atención que el nombre que está unido, atado a esa idea de nacional popular, inmediatamente es el de Weber y no el de Gramsci, ¿no? Digamos, uno cuando lee el tercer renglón de la nacional popular en Bolivia, el nombre que aparece es el de Weber y no el de Gramsci. Digo, llama la atención porque se ha destacado mucho en quienes leemos la obra de Zavaleta las influencias del pensamiento de Antonio Gramsci en la obra de Zavaleta. Eso sería el objetivo de la obra, ¿no? O sea, estudiar, como dije recién, la formación de lo nacional popular en Bolivia. El objetivo de Zavaleta, con este estudio, y también enunciado literalmente, dice, es participar en las discusiones recientes acerca del problema del Estado en base al análisis de un caso concreto. Obviamente, ese caso concreto es Bolivia. Y la forma en que Zavaleta pretende proceder a hacer o a participar en esas discusiones sobre el problema del Estado es a través de la comparación de dos tipos de Estado surgidos al interior de Bolivia. Es decir, el Estado, lo que él llama el Estado oligárquico, surgido a partir de la Guerra del Pacífico, y el Estado del 52, surgido justamente a partir de la Revolución del 92. Bueno, como sabemos, y como lo dije antes, eso no sucede. O sea, Zavaleta no llega a hacer esa comparación entre el Estado del 52 porque justamente ese capítulo cuarto que iba a dedicar a eso no llega a escribirse. Sin embargo, ese objetivo de participar en las discusiones recientes acerca del problema del Estado, creo yo que está cumplido con creces. Es decir, si uno lee con atención la obra, se da cuenta que el problema del Estado lo recorre de principio a fin. Incluso, sin ir más lejos, uno puede leer la primera frase del texto y la frase con la que el libro termina, y en las dos la palabra Estado aparece presente. Digamos, en la definición de lo nacional popular, en la introducción, en los primeros dos renglones, y la palabra final del libro del tercer capítulo, que es el Estado del 52. Es decir, la obra recorre, el problema del Estado recorre la obra de principio a fin. Más allá de que Zavaleta no haya llegado a problematizar ese Estado del 52. Zavaleta hace este recorrido del problema del Estado iniciando con la Revolución del Pacífico, perdón, con la Guerra del Pacífico. No fue ninguna revolución. Con la Guerra del Pacífico de 1879-1884 que enfrentó a Chile, Bolivia y Perú. Y justamente lo que Zavaleta hace es analizar por qué Bolivia y Perú son derrotadas por Chile en esa guerra, y lo hace justamente, evitando cualquier sesgo economicista, justamente lo hace a partir del problema del Estado. Zavaleta define que esa guerra es el resultado del enfrentamiento de ecuaciones sociales, es decir, de formaciones económico-social, porque Zavaleta dice formación económico-social, bloque histórico, eje estatal, ecuación social, remiten todo a lo mismo. ¿Y a qué es lo que remiten? Remiten a la relación entre Estado y sociedad civil, es decir, a la relación baja o alta entre sociedad civil y Estado. Ahí es cuando aparece más fuertemente, me parece, la impronta gramsciana, que había desaparecido en esa definición de lo nacional popular en el comienzo del libro y que estaba más ligada a Max Weber. Entre esos elementos que aparecen junto al problema del Estado que Zavaleta analiza tan fuertemente a lo largo de la historia de Bolivia, es el problema de la guerra. Si uno ve la composición de esos tres capítulos, se da cuenta que lo que Zavaleta está analizando son tres momentos de guerra. Momentos de guerra que él analiza como momentos nacionalizadores, es decir, lejos de pensarlo con ese sesgo economicista que decía recién, es decir, dos naciones enfrentándose por el comercio,
lo que está sucediendo es otra cuestión mucho más compleja que está muy relacionada a la guerra con la política. Es decir, no puede escindirse la guerra de la política, y ahí Zavaleta retoma fuertemente a Clausewitz. Otra cuestión gramsciana que aparece fuertemente en Zavaleta, y sobre todo en esta obra, es el modo en que Zavaleta procede a analizar el estudio de la historia de Bolivia. Y Zavaleta lo enuncia muy rápidamente en el epígrafe que precede al capítulo 1, la querella del excedente. Ahí Zavaleta cita a Gramsci y dice: es necesario, en suma, hacer un esbozo de toda la historia italiana, sintético pero exacto. Bueno, eso justamente es lo que se dedica a hacer Zavaleta a lo largo de este libro. Pero lo hace de una manera muy particular. Zavaleta dice: el modo en que se puede estudiar una sociedad como la boliviana, una sociedad compleja, periférica, una sociedad abigarrada, una sociedad no totalizada por el capitalismo, una sociedad no homogeneizada, es a través de la selección simbólica o el método del sacrificio. ¿Qué significa esta selección simbólica? Bueno, según Zavaleta, consiste en aislar acontecimientos susceptibles de explicar la historia de Bolivia. ¿Y cuáles serían esos acontecimientos? Bueno, Zavaleta lo dice muy rápidamente y muy claramente: esos elementos son los momentos de crisis. Esos acontecimientos son los momentos de crisis. En esas sociedades complejas, como dije recién, en esas sociedades periféricas, dice Zavaleta, el conocimiento no se despliega de un modo luminoso, sino de un modo opaco. Es decir, el conocimiento aparece oscurecido. Entonces, esa es la razón por la cual hay que buscar esos acontecimientos susceptibles de explicar la historia de un país, que puedan dar cuenta de los núcleos problemáticos de esa misma historia. Zavaleta lo que dice, o contra lo que está disputando, es contra la validez de un método general de conocimiento o una teoría general de conocimiento que pueda dar cuenta de cualquier formación económico-social en cualquier tiempo y lugar. Es decir, está disputando contra la validez de un método de conocimiento general. Justamente, la forma de disputar es presentar los momentos de crisis como esos momentos en que se puede pensar la historia de un país. Entonces, cuando Zavaleta va a decir ¿qué es la historia? Dice: la historia es un puñado de crisis. En esa idea de conocimiento de Zavaleta, que está presente en el libro, la importancia del conocimiento, está muy relacionada con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento con la autodeterminación. En esta idea de conocimiento y la necesidad de conocer esa complejidad de las sociedades abigarradas, de las sociedades periféricas, tiene una impronta muy lukácsiana, una impronta muy fuerte de Lukács, autor que Zavaleta trabajó mucho en el Poder Dual, que remite a esa idea de que si tomamos conciencia del oprimido, el pasaje de la alienación individual a la liberación de clase sería más cercano o más posible. Digamos, esa idea de conocimiento como autoconocimiento ligado con la autodeterminación tiene, me parece a mí, esa impronta. Volviendo a esta idea de los momentos de crisis, o a la importancia de estudiar los momentos de crisis como momentos en que la historia se presenta como lo que es, Zavaleta dice: las crisis son escuelas de conocimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que en la crisis las cosas se presentan no como lo que son en lo cotidiano, sino como son en verdad. Es decir, son momentos patéticos de revelación de las sociedades, sobre todo de las sociedades abigarradas. Momentos de revelación patética, dice Zavaleta, agrega Zavaleta. Y también esos momentos de crisis son definidos como momentos de disponibilidad ideológica. Esta idea de crisis está interconectada, interrelacionada con otro concepto fundamental en la obra de Zavaleta y sobre todo en este libro, en la Nacional Popular en Bolivia, que es la idea o el concepto de momento constitutivo. Es decir, las crisis muy profundas son momentos que fundan momentos constitutivos, según Zavaleta. ¿Qué vendría a ser ese modo constitutivo? Bueno, Zavaleta dice que el momento constitutivo es el modo de ser profundo de una sociedad por un largo periodo. Esos momentos constitutivos, siempre según Zavaleta, fundan el tono ideológico, ese es el significante elegido por Zavaleta, el tono ideológico y las formas de dominación. Esos momentos constitutivos fijan la identificación de las clases consigo mismo, con las otras y con el Estado. Y dice Zavaleta, ¿por qué es tan importante conocer estos momentos constitutivos, estudiar estos momentos constitutivos? Bueno, él dice que importan
¿Por qué es fundamental conocer el tono en que se ha unificado un pueblo? Es importante conocer en torno a qué conceptos se ha unificado un pueblo. Y en ese sentido hay una máxima fundamental respecto de la idea de estos momentos constitutivos, donde Zavaleta dice: no importa estudiar si esas ideas en las cuales se ha unificado un pueblo son verdaderas o falsas, sino lo que importa es estudiar por qué esas ideas se han hecho dominantes o no. Es decir, por qué esas ideas se han hecho estatalmente válidas. En algún punto el libro lo que intenta hacer, además de todo esto que estoy enunciando, es averiguar por qué las masas populares no triunfaron a lo largo de la historia de Bolivia. Es decir, por qué los elementos de autodeterminación o los posibles elementos de autodeterminación no llegaron a constituirse en una hegemonía alternativa a las clases dominantes bolivianas. También es una forma de averiguar por qué las guerras no fueron asumidas como propias, pero no ya por los propios indios, que eran los sujetos que eran enviados al campo de batalla, sino por sus propias clases dominantes. Es decir, por qué las clases dominantes de Bolivia no asumieron como propia las guerras a las cuales se sometieron. Es decir, la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco. Bueno, hay una explicación que es muy conocida, dada por Zavaleta, que está constituida por eso que llamó paradoja señorial. ¿Qué quería decir Zavaleta con la paradoja señorial? Quería decir que las clases dominantes en Bolivia obtenían sus ganancias de modo capitalista, pero lo dilapidaban de modo señorial. Eso vendría a explicar el carácter señorial de la paradoja, pero no la paradoja. Justamente lo paradójico, decía Zavaleta, es que incluso siendo clases dominantes que no tenían un proyecto hegemónico, es decir, que no pretendían instalar una ideología de Estado, una ideología de la clase dominante en el conjunto del pueblo, así todo lograban seguir ejerciendo su dominación. Zavaleta dice: no ejercían su dominación por la hegemonía, tal como la conocemos, según Gramsci, es decir, o en palabras de Zavaleta, transformar la furia del oprimido en programa del opresor, sino a través de lo que Zavaleta llamó hegemonía negativa. Es decir, a través de métodos autoritarios y de vías autoritarias y no de vías democráticas. Zavaleta va a decir: esas clases dominantes son burguesías incompletas, es decir, es una burguesía con cabeza preburguesa. Bueno, así ya para ir terminando y dar lugar a interpretaciones más profundas que estas que estamos esbozando acá, podemos retomar la pregunta del principio y preguntarnos nuevamente de qué modo Zavaleta está entre nosotros, de qué modo Zavaleta no se fue, de qué modo Zavaleta, por lo tanto, no volvió, justamente porque no se fue. Es decir, preguntarnos por la actualidad de Zavaleta y por la actualidad de lo nacional popular en Bolivia. En tal sentido, me parece que no es tan importante pensar o imaginar qué hubiera dicho Zavaleta sobre los tiempos presentes, qué hubiera dicho sobre el proceso boliviano, qué hubiera sido cercano a Evo Morales, a García Linera. Parece que esas preguntas pueden ser divertidas si nos juntamos en un bar, pero no para un evento de estas características donde estamos preguntándonos por la actualidad de Zavaleta. En tal sentido, me parece que lo que hay que analizar es la productividad de la obra de Zavaleta para preguntarnos por nuestro tiempo presente. Y ello sin abandonar, o por lo menos sin ser ingenuos, y de pensar que podríamos leer a Zavaleta tal como Zavaleta escribió en su momento. Es decir, teniendo en cuenta, y teniéndolo muy en cuenta, que el contexto de producción de una obra y el contexto de recepción no siempre es coincidente. Entonces, el modo en que vamos a leer a Zavaleta va a estar tenido por nuestro presente y por las necesidades de nuestro presente. Entonces, ¿qué de Zavaleta para pensar hoy? Me parece que lo que Zavaleta nos lega es la incomodidad y la pregunta por el secreto de nuestra época. Es decir, nos invita a preguntarnos por el secreto de nuestra época, por los grandes hombres en que nuestra época se reconoce, por los momentos constitutivos de nuestra época, por las premisas ideológicas del Estado, por los problemas de la nación y los grandes problemas nacionales, por cómo construir una decisiva y profunda relación entre autodeterminación y democracia. En suma, Zavaleta nos está invitando a preguntarnos cómo vivir en los tiempos latinoamericanos. Bueno, para seguir pensando estas cuestiones y otras más profundas e interesantes, los dejo con el doctor Jaime Ortega.
Buenos días, compañeras, compañeros. Siento muy alejado al público, esperemos que sea solo un alejamiento de nosotros y no de Zavaleta. Bueno, yo quiero agradecer su presencia, por supuesto, de todas y todos ustedes. Agradecer a Diego Hiller, que ha tenido a bien recordar la publicación, el aniversario de la publicación de una obra tan importante. Sobre Zavaleta, hoy día, afortunadamente, ustedes, nosotros incluso, que tenemos un periodo tratando de acercarnos a su obra, tenemos mejores condiciones. Las obras están escaneadas ya en internet, hay ediciones nuevas, hay una edición de las obras completas que Diego tiene por allá, 4 volúmenes muy gruesos, todo el poder, todo el peso de la teoría, podríamos decir, traer esos volúmenes. Y hay ya trabajos que están rastreando vetas de la obra vida de Zavaleta. Yo recuerdo una que ha sido muy poco explorada, a mí me hubiera gustado hacerlo en algún momento cuando estaba más metido en el tema, que es la referencia que hace José de Jesús Martínez, un escritor e un intelectual panameño que escribe Mi General Torrijos, una especie de diario de recuerdos sobre su periodo como secretario de Torrijos. Y en ella menciona que quien presenta a los representantes sandinistas con Torrijos, después Torrijos va a jugar un papel muy importante en la geopolítica de la revolución sandinista, cubriendo el paso hacia Nicaragua, es justamente René Zavaleta, ¿no? Es decir, estos datos, estos pequeños datos, u otros, por ejemplo, el propio Diego encontró en algún momento en Argentina la grabación de una conferencia que no se sabía de esa conferencia de Zavaleta, y a través de ello llegó a una serie de eventos sobre José Carlos Mariátegui que se hicieron en México en los años 80, que siguen perdidos, por ejemplo, y que hay que rastrear y hay que ver el destino. Por lo demás, la propia obra de Zavaleta nos convoca siempre, la poderosa prosa. Yo traigo 2 epígrafes, que son 2 frases de Zavaleta que me gustan mucho. Uno dice: el amor, la guerra, el poder, en eso consiste la verdad de la vida, ¿no? Que es una frase muy poderosa y que nos daría para pensar mucho. Y la otra es cuando dice en lo Nacional Popular: aquí la vida es todo menos un acto espontáneo, ¿no? Justamente relacionándole con la verdad de la vida. De tal manera que yo les voy a leer el día de hoy un texto que titulé 3 lecciones de la Nacional Popular en Bolivia. Son 3 lecciones que yo asumo y que por supuesto puede haber muchas más lecciones. Me gustaría aprovechar este espacio para plantear 3 vetas distintas de aproximación a la obra de René Zavaleta que nos convoca en el día de hoy. La primera de ellas avanza sobre la herencia de Zavaleta en nuestros días, incluyendo con ello el sentido de su lectura específica el día de hoy. La segunda versa sobre el planteamiento epistemológico que circula en las primeras páginas de lo Nacional Popular en Bolivia. Y, finalmente, quisiera aproximarme de manera sucinta a una temática que se deja ver con poderosos destellos en el caso de este libro, pero que en realidad ordena el conjunto de la obra de Zavaleta: el tema del poder, la constitución de la constitución de lo político en el mundo mercantil capitalista. Comienzo. 1. Diego Hiller ha sugerido la realización de esta presentación pública. Un renovado interés por la obra de Zavaleta viene gestándose desde los últimos 15 años. En los años 90 solo Lucio Oliver y Luis Antezana escribían sobre Zavaleta. Nadie más se acordaba de Zavaleta. A partir del año 2002, efectivamente, trabajos como el de Luis Tapia, se lo robo aquí a José, ¿no? Un inconseguible, incunable libro de difícil acceso, aunque está en red. Elvira Concheiro, en un libro que circuló en la UNAM a partir del 2006, junto con un grupo de profesores de nuestra universidad. Mauricio Gil, también a principios de los 2000 en Bolivia. Y recientemente Héctor, no sé qué, CF Mancilla, Hugo Rodas, el propio Lucio Oliver, el propio Diego Hiller en este librito que acaba de aparecer, vuelven a realizar un esfuerzo de lectura de la obra del boliviano. Una herencia que se considera invaluable, se le mira positiva o críticamente. Más o menos podemos rastrear la impronta de volver a Zavaleta a partir de que vemos a Bolivia como un ejemplo
de las movilizaciones sociales, ¿no? Eso está, creo que, muy claro. Ya después, efectivamente, las veredas de esas lecturas son profundamente diversas. Es por ello que la sugerencia de Hiller resulta crucial: volver a Zavaleta, pero no cualquier Zavaleta. En este caso es al que articula la noción de lo nacional popular. Me parece que este es el punto más candente de la herencia política de Zavaleta. Leído a contracorriente de la descalificación liberal y de los procesos históricos que conocemos como populismos realmente existentes, utilizando una frase de Emilio de Hippolyte y Juan Carlos Portantiero, Zavaleta entrega un potente proyecto de investigación: la conformación de la dimensión nacional popular en un país cuyas coordenadas se mueven entre la única revolución obrera de la historia de América Latina, la que hicieron los mineros en el año 52, el mundo campesino indígena en toda su complejidad sociopolítica, incluyendo con ello el acuerdo de los campesinos con los militares en los años 60, y un Estado que no termina de conformarse en su totalidad. La dimensión de apertura que da la no concreción de un Estado pleno, competitivo en el mercado mundial, capaz de ser un mediador eficaz entre las clases, no es una anomalía, sino una constante en la historia de nuestra región. La sugerente apertura que da Zavaleta es la del estudio de la capacidad de constituir, fíjense, lo nacional a partir del abigarrado mundo de lo popular, y en esto se adhiere a una perspectiva que cundió con radicalidad en la segunda mitad del siglo XX, como el influjo de los procesos de descolonización, el mundo colonial todavía africano y asiático, tanto en los planos material e intelectual. La nación no la constituyen ni las oligarquías ni sus aliadas burguesías. Tampoco es un elemento dado y perdurable en la historia. Es, por el contrario, la nación, una conquista, una meta siempre inalcanzable, un momento de síntesis de los esfuerzos por transformar las condiciones materiales de existencia. La nación es entendida con Zavaleta como la primera y quizá la más importante de las fuerzas productivas, aquella sin la cual no existen el resto de ellas, es decir, de las fuerzas productivas, particularmente las que denominamos técnicas. Su existencia, de la nación, permite la coordinación social del trabajo de distintas comunidades y pueblos, que se reconocen como tal en planos simbólicos y que habitan y ocupan un locus especial determinado. Si ustedes leen el primer capítulo de Nacional Popular, hay todo un intento de ubicar el problema del espacio, ¿no? Del locus. Esta vuelta a la nación y sobre todo a la constitución popular de ella no solo es necesaria, sino que además es sumamente urgente. Esto es así porque en nuestros días los grupos en el poder, burguesías transnacionales y oligarquías locales, se han empeñado tanto en la destrucción de la nación y con ella el languidecimiento de las estructuras estatales reducidas en nuestros días o en nuestros países, como en México, a meros comités administrativos de asuntos comunes, parafraseando célebre frase de un texto de 1848, el manifiesto. La nación es desarticulada al día de hoy en sus principales puntos de apoyo. Son destruidas las comunidades, violentadas las poblaciones, arrasadas milenarias tradiciones productivas. Sobre la nación desarticulada operará con mucha libertad la forma despótica del valor, de la autorregulación del mercado, es decir, la ley del más fuerte. Por su parte, las estructuras estatales son sometidas al escarnio del mercado mundial, cuestionada la legitimidad del Estado por abajo y por arriba, es decir, por los sectores populares, pero también por los grandes poderes. La impronta popular que modifica las estructuras de mando político comienzan a ser cuestionadas como inservibles y minusvaloradas como una enfermedad estatalista. No es casual que haya surgido en los años 2000 toda una tendencia autonomista cuya bandera o cuya síntesis es, entre otras, cambiar el mundo sin tomar el poder. Cuando existe una constitución popular de lo nacional, el Estado puede ser un arma poderosa que promueva cierta protección a los sectores subalternos, que permita la conquista y el efectivo ejercicio de derechos, la articulación de distintas demandas en perspectivas universalistas. En cambio, cuando lo nacional es desarticulado en su sentido popular, el Estado se vuelve puro cascarón, un montón de instituciones represivas, muy aceitadas y profundamente corruptas. Si la nación es una conquista endeble,
un Estado con una determinación nacional popular lo es mucho más. Como escribe Zavaleta, y cito la página 47 de la edición del 2008, no la de siglo XXI, es verdad que la nación maniquea estatalista es tan falaz como una idea societaria o autonomista o populista de la disección de la política. El Estado puede, en rigor, tener una determinación más nacional popular, o si se quiere, más societaria, enfrentando a los sectores menos democráticos de la sociedad. Y en los hechos, el Estado ha estado más de una vez por delante de la sociedad. Desde este punto de vista, volver a lo nacional popular en Bolivia es crucial en nuestros días, al menos en algunos países de América Latina. Aquella categoría nacional popular, formulada por Gramsci en la tradición marxista, es lo que lo aleja por completo a Zavaleta y a otros de interpretaciones del llamado marxismo occidental, por ejemplo, la que se escribe en clave frankfurtiana. Como dice Domenico Lo Zurdo, un filósofo italiano, en su recientemente traducido Antonio Gramsci del liberalismo al comunismo crítico, es esta categoría lo que ancla a Gramsci y a Zavaleta en una dimensión histórica y política de un calado sorprendentemente productivo. No podemos eludir nuestra historia, ni como clase, ni como raza, ni como individuos, ni como pueblos, ni como comunidades. Ella, la historia, nos sobredetermina y a partir de ella actuamos, practicamos, intentamos modificar. El anclaje que permite la categoría de lo nacional popular permite tener un Zavaleta produciendo categorías a partir de Gramsci y no sobre Gramsci, o retomando y haciendo trabajar productivamente a Lukács de Historia y Conciencia de Clase. Y nos permite, el día de hoy, ajustar nuestra brújula frente a los festejos superficiales de los fines de ciclo, de los populismos, ¿no? Y observar la tendencia latente en el suelo de nuestras sociedades. Volver a Zavaleta es perfectamente plausible, a Zavaleta de la Nación Popular, en los tiempos que corren, como disputa política. 2. Pasemos al segundo nivel del que me gustaría dejar algunos apuntes. Lo nacional popular no es solo un libro de historia de Bolivia, ni una consideración sobre aspectos teóricos que circulan con urgencia, circulaban en la época de Zavaleta y circulan con urgencia en el estudio de nuestra América. Lo nacional popular en Bolivia es también un gran ensayo de epistemología política en clave crítica y marxista. Con ello queremos señalar los dilemas y dificultades que supone el uso de la caja de herramientas que Marx y el marxismo nos le dan. René Zavaleta es consciente que no todo instrumento de conocimiento sirve para ser utilizado en cualquier ocasión. Entiende que no hay a priori metodológicos, y aquí contra Lukács y el marxismo entendido como método. Entiende bien en esta y en el conjunto de su obra última que hay especificidades, condiciones particulares, determinaciones no comunes. En otras palabras, que hay historia. No capitula ante lecturas de Marx en clave de filosofía de la historia, ni de un método válido para cualquier tiempo y lugar. Construye a partir de Marx y más allá de él, una metodología para el estudio de Bolivia. Si el marxismo es pretensión de conocimiento científico, lo importante no es la dimensión científica preestablecida, sino su capacidad de traducción en contextos variables. Es decir, lo importante es esa pretensión de ser ciencia o ser conocimiento científico, que tiene que actualizarse todo el tiempo. Lo nacional popular en Bolivia es, por lo tanto, un intento original de plantear el análisis marxista en estado práctico, es decir, trabajando directamente sobre un objeto de estudio y apenas indicando algunas notas metodológicas que para nosotros resultan muy importantes. Por eso las primeras 3 frases con las que iniciaba Diego, o que mencionaba Diego, son muy importantes y son muy complicadas para entender el proyecto de Zavaleta. ¿Qué conclusión podemos sacar de estas indicaciones metodológicas? Habría 2 que me parecen necesarias de ser señaladas. En primer lugar, que el marxismo no es una ciencia cuya epistemología sea la de la correspondencia entre momento económico y momento político, entre estructuras y superestructuras, entre contenido material y forma social, entre esencia y fenómeno, ¿no? Según el lenguaje que se quiera. Sino ante todo que el marxismo es una ciencia cuya epistemología es la de la ruptura y la no correspondencia. Que el punto crucial del marxismo se encuentra ahí. Su corazón no está en la armonía, sino en la crisis.
el concepto central, tantas veces repetido entre quienes hemos escrito y leído a Zavaleta, es el de crisis como método de conocimiento. La crisis es ese momento de ruptura, forma, dice Zavaleta, forma de violencia sobre el orden de la rutina, ¿no? Cierra la frase, que vuelve productivo al marxismo. El propio Zavaleta nos había alertado en su texto Las formaciones aparentes en Marx, del dilema que nos dejaba un texto como el prólogo a la contribución de la crítica de la economía de Marx de 1859, aquel famoso prólogo de estructura y superestructura. Aquel texto, dolor de cabeza y herencia negada para los marxismos críticos, pero muy famoso en otras formas de cultivar aquella forma teórica, las militantes sobre todo, era el claro ejemplo de las formas lineales de comprensión de la historia, de la correspondencia como el núcleo epistemológico y sobre todo de la imposibilidad de entender lo específico frente a lo general. Zavaleta mismo nos advertía que se podía traicionar al propio Marx citándolo fielmente. De aquí derivamos lo que a nuestra consideración es la segunda conclusión importante a la que llega Zavaleta tras el asedio al problema epistemológico. ¿Cómo conocer Bolivia? Es su pregunta. Un marxista distinto ni siquiera hubiera evaluado esa cuestión. Habría dado por sentado que ese país es una economía capitalista y que existe una sociedad que correspondía por completo a aquella determinación. La totalidad estaba clara. Cada uno de sus momentos le permitían efectivamente confirmar que el capitalismo dominaba y se expresaba en su cultura, su ideología y sus formas políticas. Zavaleta, en cambio, parte de una versión alternativa. Asume que la totalidad no existe en cuanto tal, al menos no como momento cristalizado, sino que existen momentos y procesos de totalización, y que en Bolivia aquello no era aún un proceso pleno, los procesos de totalización. La totalización era un proceso incompleto, como lo mostraban segmentos de la totalidad, o de determinaciones de esa totalidad, como el Estado y la nación. Partiendo de ello era posible trazar caminos alternativos. Zavaleta llega a un sendero que se bifurcaba. Acepta que Bolivia era una economía capitalista, pero no podía aceptar que lo era de manera indistinta a otras experiencias históricas. Totalización y destotalización, nación y formaciones sociales, son todas ellas categorías que le permiten avanzar y superar las visiones de la epistemología de la correspondencia, de la armonía y linealidad de la historia. Abrevada una pregunta distinta: ¿cómo conocemos una sociedad no plenamente totalizada? ¿Y cómo es que esa totalización permite la existencia de segmentos de autonomía y diversidad mucho más radicales que en otras sociedades? Es decir, todo el dilema de lo nacional popular de las primeras páginas es preguntarse cómo conocemos una sociedad de esta naturaleza, que en el fondo es cómo conocemos nuestra sociedad. Por eso el problema del autoconocimiento resulta crucial. Y no se podía aceptar que estábamos metidos en el capitalismo y que ello determinaba el conjunto de los elementos de la totalidad. 3. Paso al último punto que me gustaría desplegar y resulta apasionante para quienes estudiamos la historia de América Latina. Zavaleta nos entrega en lo nacional popular en Bolivia una teoría o un intento de autorización del poder y del Estado muy relevante para las ciencias sociales producidas en América Latina. Como corolario de su crítica epistemológica, asume que el Estado no puede ser estudiado a partir de una noción de excedente. Justamente el capítulo primero de su obra que ahora comentamos se titula así: La querella del excedente. Zavaleta desmoviliza cualquier pretensión de hacer equivalente la producción de excedente y el desarrollo del Estado a través de sus mediaciones. Por el contrario, hace crítica de ese paradigma y señala que existe, en términos históricos, una tendencia que ha querido desplegar ese binomio, ¿no? Es decir, si producimos excedente, economía, superestructura, entonces tenemos Estado democrático. ¿Qué necesitamos para tener Estado democrático? Teorías de la modernización, desarrollo capitalista. Críticamente señala que aquella es una visión conservadora y patrimonialista del origen del poder social. Creer que el dinero, por su sola existencia y presencia, genera poder social. Nada más nocivo para la construcción histórica de América Latina que ello, visión conservadora que nos funda, dice. En una página que me parece la más importante de todo el texto, al menos la que sintetiza con mayores bríos esta teorización sobre el poder, el Estado y el dinero, la página 35, podemos leer claramente que Zavaleta considera que la noción de Estado
se debate entre la construcción de mediaciones, a las cuales define como la capacidad de transformación de la furia del oprimido en parte del programa del opresor, pero que en cambio lo que ocurrió y ocurre en América Latina es el dominio de la, cito, idea de que la riqueza crea poder, la cual es una noción vertical, reaccionaria y elitista. El excedente es relevante, y en el mundo moderno, ello en gran medida se determina por la manera de insertarse en el mercado mundial. Sin embargo, con respecto a la construcción de una determinación democrática o nacional popular del Estado, el excedente queda relativizado, queda puesto en suspensión. Dice Zavaleta que aquí el excedente es tan solo una medida histórico-moral, es decir, no es un todo. No existe plenamente como esencia última. El cambio de paradigma que nos propone el énfasis en la capacidad de movilización, en la autodeterminación, en que lo importante es la manera en que se llega al excedente y no su presencia en cuanto tal, dejar la constitución de lo político a la riqueza material no es sino una consideración del excedente como magia, dice Zavaleta, excedente como magia. O con Marx podríamos hablar del poder que nace de la riqueza como fetiche típico del mundo moderno y sus fantasías. Aquí la constitución popular de la nación y la determinación nacional popular del Estado quedan abatidas y relegadas. En el complejo histórico que Zavaleta comienza a estudiar, lo importante es la posibilidad de la movilización, del relevo sentido de las creencias, de la posibilidad de construir mediaciones que determinen en clave nacional y popular, democrática, al Estado. La historia de Bolivia que Zavaleta estudia y la que nosotros hacemos para América Latina es esta, la del continuo avance y retroceso de los sectores populares y sus organizaciones en la conquista de dicha determinación o en el logro de la autodeterminación. Historia inacabada, o en realidad la historia, que avanza por senderos diversos, que encuentra su corazón en la movilización de los pueblos, que hace mella de toda forma oligárquica, patrimonial o burguesa de la política, aunque éstas se puedan volver a reconstituir. Horizonte todo este que sigue siendo pertinente. De nuevo, cuando uno regresa a la teoría del poder, en realidad está regresando a la manera en que podemos leerle a Zavaleta. Después de 15 años de intentos de cambio en las sociedades latinoamericanas, en algunas sociedades latinoamericanas. Para finalizar, la poderosa prosa de Zavaleta nos interpela, nos conduce a constituir una metodología o un conjunto de metodologías distintas. Estas se asientan en una epistemología política de la ruptura y de la crisis. Es como cuando Mao Zedong decía, hay un gran desorden bajo los cielos, ¿no? La situación es maravillosa, ¿no? La situación es excelente. Así, esa es la epistemología. Aquella que pone la crisis política nacional en el centro y que encuentra en los procesos de totalización y destotalización sus principales herramientas teóricas, en tanto que las conceptuales son las enunciadas a partir de las primeras páginas. Democratización social, con todo y lo que pesa leer Economía y Sociedad de Weber, ahí está el concepto, y forma estatal. Hemos tenido frente a nosotros, durante 30 años, un documento excelso de la construcción de un conocimiento crítico, materialista y complejo de la realidad. 30 años. Volver, o regresar, o recomenzar a releer dicho texto, después de las diversas crisis de paradigmas, pero de la potencia de un paradigma societal que nos consume a todos, el del mercado, es una urgencia necesaria. Celebremos pues la vitalidad de las lecciones plasmadas en ella, en la obra de la Nación Popular, recordando dos frases de Zavaleta que plantean un horizonte que resiste a los cambios en la historia. Paradójicamente, hablar tanto de la historia para terminar diciendo hay algo que resiste a los cambios en la historia. Primera, autoconocerse es casi vencer, dice Zavaleta. Una nación que logra autoconocerse casi ha vencido. Nos falta el casi, que es lo que permite la victoria. Y dos, que es muy importante para todos los que estamos aquí y estudiamos América Latina u otras formas críticas. Dice Zavaleta, y con esto cierro mi participación. Conocer, en todo caso, no es una mera composición de conceptos. Conocer no es una composición de conceptos. Es un acto vital, un desgaste,
y en consecuencia un asunto peligroso, un acto organizativo. Ahí el sentido de toda su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Le damos la palabra a José Ganderilla. Bueno, quisiera primero agradecer la invitación que en su momento nos formuló Diego Hiller para reunirnos con este motivo tan gratificante como lo es la discusión del trabajo de un autor latinoamericano que considero muy pertinente de discutir o rediscutir. Agradezco entonces la invitación y la oportunidad de compartir la mesa con ustedes. Debo decir que ya cuando Diego nos envió, se fue armando ya el programa definitivo y nos colocó de este modo, yo entendí esto como una especie de contienda preliminar, ¿no? Como si estuviéramos en el box. La mesa, la que llena la arena es otra, ¿no? Entonces nosotros estamos ya en una especie de rounds previos, ¿no? Por eso no, y además por un poquito de, quizás hubiera deseado tener más tiempo y hubiera podido sistematizar, como han hecho los compañeros, de mejor modo o hasta escrito las ideas que quiero compartirles. Pero como lo había entendido así, con un concepto más dialógico, no me preocupé, y hice algunas anotaciones, ¿no? No es que sea alguien enteramente obseso y que cuando pierda algunos de estos papelitos me ponga muy loco, ¿no? Sino lo había entendido de esa manera y algunas anotaciones pude hacer. Pero me sirve la ocasión para intentar, y que es a veces en ese sentido esa lectura quizás más pertinente a la ocasión lo permite, voy a intentar sugerir un ángulo de lectura que no había identificado yo en otras ocasiones cuando había leído ya el texto. Y alimentándome también de la ventaja que ya nos da el disponer, como han dicho tanto Diego como Jaime, el disponer ahora del trabajo editorial que tan afanosamente la editorial Plural ha hecho para contar, podríamos decirlo así, ya con un conjunto que ha sistematizado la obra completa del autor del que vamos a hablar. Esta sistematización, de algún modo u otro también, nos ofrece o nos entrega ya la disposición, al menos veo yo, de 5 trabajos que podríamos decir han alcanzado una sistematización tal de la obra de Zavaleta que, más allá de las diferencias que se puedan encontrar en sus interpretaciones, nos pueden ayudar a recuperar la actualidad del autor y sobre todo una posición ante la obra de Zavaleta como la que él mismo demanda en la lectura de sus clásicos. Esto es, como un orientador metodológico, más que como una manera de hipostasiar sus conceptos a realidades históricas que en ocasiones, evidentemente, pues pueden producir resultados inadecuados. Lo que él mismo llegó a sistematizar en algunos trabajos de circunstancia que escribió, sobre todo a la luz de ciertas recuperaciones a propósito de Marx. Es así que, comenzando por una especie de incursión literaria indirecta, uno podría acudir, digamos, no solo al trabajo que ya mencionaron tanto Diego como Jaime, el trabajo de Luis Tapia, que en su momento él ofreció
su tesis doctoral en la Universidad de Sao Paulo, si no mal recuerdo, la producción de conocimiento local, en donde en dicho trabajo evidentemente plasma una lectura que se mantiene todavía como una lectura viva en el caso de Tapia, es decir, como la sistematización metodológica de un proceder intelectivo que él identifica en Zavaleta, a tal punto que la obra más reciente de Luis, que estuvo hace unos cuantos días acá, hace unas semanas, la obra que últimamente ha ofrecido es una interpretación, una panorámica de en cierto modo, un tema muy relacionado con el espíritu de interpretación que subyace en el trabajo que hoy discutimos del Nacional Popular. El momento constitutivo del Estado moderno capitalista en Bolivia plasma ya ahí no solo esa posibilidad de relacionarte con digámoslo así, quizás un trozo epocal del momento histórico que Zavaleta está interpretando, sino que plasma también ahí la posibilidad de identificación de las diferencias que entre la obra que publicó en 2002, la producción de conocimiento local, hacia los trazos de su horizonte político en Tapia. Podríamos decir que habría otros 3 trabajos interesantes, me parece. Uno es el que ya se anuncia como publicado por el CIDES en su colección de obras de sus 30 años. Yo no lo alcancé a conocer, aunque conozco el trabajo de Mauricio Gil. Se lee en contratapas que ya fue publicado, o sea, ya se podrá disponer de él. Conciencia desdichada y autodeterminación de masa en torno al pensamiento de Zavaleta Mercado. Plural hace poco también publicó el trabajo de Hugo Rodas, el pensamiento, o René Zavaleta Mercado, lleva por título el Nacional Populismo Barroco, en donde ofrece también su horizonte de interpretación. Creo que en algún momento tendremos también la oportunidad de conocer ya publicada la obra de Diego Hiller, que él trabajó también como su trabajo, digamos, de investigación doctoral, y creo que es ocasión para anunciar su posible publicación. Esperemos que los editores se animen a publicarla. Y hay trabajos a los cuales creo yo que no hay ni que acercarse. Uno de ellos, el que ya señaló Jaime, que al parecer él sí se acercó, que es el de esta especie de pensador del pseudo Frankfurt, que es H.C.F. Mansilla, ¿no? Y digo, no hay ni que acercarse, porque evidentemente el tono oligárquico y señorial que subyace a los planteos de Mansilla está muy claramente presente en la interpretación sobreideologizada del trabajo de Zavaleta. Bueno, yo voy a intentar, ya bajo además con el beneficio de que estamos en la contienda previa, de que estamos en la contienda preliminar, y de que ya los dos colegas que me han precedido han planteado, digamos, un horizonte. Diego, creo, un horizonte muy completo de la obra, y Jaime, digamos, una revisión de lo que yo entiendo como una identificación de ciertos puntos en los cuales se mide la actualidad del autor. Yo voy a intentar traer a cuento una posible interpretación en donde el trabajo de Zavaleta lo intentaré poner en relación metódica y, por supuesto, digámoslo así, bajo un encuadre político, con relación, sí, a varios de los clásicos que él trabaja en el texto, pero también con un horizonte arquitectónico de lo que sería una cierta lectura de Marx. Si uno entiende el proyecto intelectual de Marx, que se plasma sobre todo en El Capital, y además acude a un conjunto de trabajos, algunos de circunstancia, esto es, escritos con relación a homenajes, a
a tratar de aprovechar las efemérides, pues para eso son una utilización política de la efeméride y de ciertos comentarios, pero además la disposición de trabajos, desde luego, más serios y más sistematizados, digamos, y escritos bajo un orden de captación que es ya el del régimen de trabajo académico. El trabajo de Zavaleta, que a propósito de Marx nos ha legado, es muy fructífero en ese sentido, no solo las formas aparentes en Marx, sino ciertos trabajos en los cuales Zavaleta intenta, digámoslo así, plasmar lo que metodológicamente él entiende es el proceder intelectivo de Marx. Zavaleta lo decía, él tenía un lenguaje muy propio, con unos alcances literarios muy fuertes. Era un lector desde joven, según se sabe, apasionado por una cierta sistematización de la narrativa literaria, como era prácticamente la del romanticismo, la expresión alemana de la cultura y del régimen literario, ¿no? Un lector de Mann, están siempre ahí sus expresiones sobre el cultismo también francés, ¿no? En muchos de sus trabajos. Es factible en ese sentido que evidentemente el trazo que él da en su narrativa no solo se ofrece compleja por esa disposición, sino que se ofrece como una prosa muy abierta también. Y él creo que practicaba un acercamiento con Marx en ese sentido, muy abierto, pero que, por paradójico que pueda resultar, entendía en ese sentido esa apertura, es decir, su inconclusión, como la necesidad entonces de imaginar trazos que, pretendiendo cierta sistematicidad, lograran recuperar el objeto en su apertura. Él por eso señala digámoslo así, la vocación, decía él, la vocación metódica a través del método sacrificial, lo cual no debe ser entendido como una vocación arbitraria de mutilación. El proceder metodológico sacrificial entendía la recuperación de elementos sistemáticos para reconstruir la historia de una sociedad, pero no enteramente como una vocación, digámoslo así, de hacer cortes donde quiera que se pudieran hacer. En efecto, no podemos recuperar la historia completa de una sociedad. Estamos obligados a, digámoslo así, a encontrar ciertos trazos o ciertos esbozos donde se lea esa historia, y por eso tenemos que operar metódicamente de ese modo. De algún modo u otro, esa cualidad Zavaleta la está entendiendo de Marx en el sentido de que Marx nos legó una manera de pensar que es una manera de pensar a través de categorías históricas. Esto es, un horizonte epistémico desde un modus categorial, pero que en esas categorías están infundidas de historia. Es decir, una categoría en tanto tal puede ser, digámoslo así, una cierta parte de un sistema de pensamiento, y en tal sentido referir a un cuadro, a un marco dotado de una cierta abstracción que recupera una noción común. Pero al estar esa categoría dotada de su condición histórica, evidentemente como categoría histórica, lo que plasma de común de una determinada sociedad no puede ser, digámoslo así, trasladada o traslapada arbitrariamente hacia otra sociedad. Y este horizonte intelectivo de imaginar un cuadro compuesto con una arquitectónica de categorías históricas, evidentemente en la obra de Marx se plasmaría en el sentido de identificar en la recuperación de lo que sería el proyecto intelectual de Marx una manera en la que se expresan dichas categorías.
Yo pienso que es posible hacer un símil o una analogía, y eso es lo que quería compartirles, en términos de esa deriva de lo que sería para Marx, con la reducción que ello significa, o sea, identificando en el proyecto de Marx un proyecto inconcluso, dado que él pensaba escribir 6 libros que irían desde el Capital General o del Capital en general hacia la noción de mercado mundial capitalista o de mercado mundial y crisis, y que finalmente solamente se vio plasmado en el proyecto por Marx, cerrar y publicar entre 1867 y 1873 solamente el primer tomo del Capital. Los otros 2 le quedarán a su amigo Albacea, que se queda con los manuscritos, cerrarlos al modo en que los cerró por parte de Federico Engels. Pero en esa ruta de explicar el modo de producción capitalista, la ley general que subyace al modo de producción capitalista, evidentemente Marx juega con un horizonte metodológico en el cual hay una manera de pasar del plano de lo que él llama el plano apariencial o circulatorio, el de la circulación mercantil, hacia un plano que él identifica como más profundo, como esencial, que es el plano del horizonte, digámoslo así, del núcleo de producción del valor y de creación del nuevo valor. Es decir, ahí hay un bloque, un pasaje en donde la arquitectónica del capital pasaría, digamos, de un interés en la noción económica, digamos, que en un sentido apariencial expresaría la riqueza de las sociedades como un cúmulo de mercancías, y de las cuales en esa manera del ser que aparece como mercancía derivaría hacia un horizonte intelectivo, digamos, que tendría que digamos, desentrañar el núcleo profundo de la producción del valor y la extracción del nuevo valor como plusvalor, es decir, el paso del plus tiempo de trabajo como plus tiempo de plusvalor o producción de plusvalor, es decir, el paso de la riqueza hacia la noción de plusvalor, pero como un paso, digámoslo así, identificable sí, pero que además en el marco de la producción capitalista está sometido a la forma en la cual las categorías, digámoslo así, en la expresión del programa de la economía política, que es la economía política que Marx conoce, así como la filosofía política burguesa que él conoce, ha dado con ciertas categorías que las recuperan en un plano más bien, podríamos decirlo así, si no superficial, sí cuando menos transfigurado. Es decir, el horizonte del paso de la riqueza en su relación con la producción mercantil hacia la producción de valor y la producción de la relación de capital, para cierta economía política como para la filosofía política, es captada así como un cierto interés en categorías transfiguradas de ese paso. Es decir, no se da con el horizonte intelectivo que Marx encuentra. Él ve esa insuficiencia en el sentido que trabajarán con nociones como la de ganancia, como la de interés, como el reparto de las ganancias entre los capitales, en fin. Pero en ese paso que Marx identifica como el paso esencial, hay ese interés justamente en dar con la relación de la producción del plusvalor con el trabajo vivo como el ente, como el ente que piensa, el ente laboral, el sujeto pues portador de la cualidad, digámoslo así, productora, diría Zavaleta, de disponibilidad. Ese horizonte intelectivo digámoslo así, de esa arquitectónica, creo que de algún modo u otro está presente en la forma misma en la que Zavaleta está trabajando lo nacional popular en Bolivia. Por esa razón será que el paso esencial que plantea Zavaleta se daría entendiendo también esto, y es muy interesante, como una obra inconclusa, que bien puede tener el cierre que ya ha sugerido Diego, ¿no? Es decir, el cierre que imaginó Luis Tapia, o el cierre, digámoslo así, intermedio que él propone, pero que yo identifico en ese sentido un cierto interés analógico, un cierto interés en semejanza. Es decir, el paso de lo que él identifica con la noción de excedente hacia el paso de el ente o la conjunción de sujetos productores de disponibilidad, que él intentaría mirar
en lo que él llama el mundo del temible Vilca. Y esas formas maniatadas de esa posibilidad de conexión que él mira como la ruta, digámoslo así, efectiva y productora del óptimo social de las sociedades, mediatizada por esas otras formas transfiguradas que él trabajará en lo que ofrece, digámoslo así, en el otro capítulo que cierra lo nacional popular, porque ya no le alcanzó la vida a Zavaleta para concluir, el estupor de los siglos. Es decir, lo que yo aquí les trato de compartir, y es algo que decía yo, detectaba un poco en esta, ojalá hubiera dispuesto de más tiempo para tratar de cerrar el argumento. Veo un interés evidentemente en la ruta intelectiva de Zavaleta de hacer ese traslado, digámoslo así, porque él recuperaría en ese sentido el proyecto intelectual de Marx, sí como una crítica en el horizonte en el que la imaginaba Marx, en el sentido de ser una crítica de la economía política, es decir, de la economía y de la política, y en ese sentido lo que Marx trabaja en un régimen de interpretación, digámoslo así, de una noción más general del capital, evidentemente en el trazo de la relación de la economía con la política se plasmaría en un régimen de interpretación que ya sería más histórico y específico, es decir, de categorías más conjuntadas con la noción de su propio devenir histórico. En ese sentido, y no es porque nomás Zavaleta le interesara la ruta, digámoslo así, intelectiva de la noción de excedente de Bettelheim y después Barán, sino que la capacidad de plantear el problema del excedente, él lo plantearía, digámoslo así, porque en él se reflejaría justamente una condición de disputa social, que puede ser al interior de los estados, o como excedente potencial en la ruta de interpretación de la disputa que se da a veces entre estados. Ahí hay una gran actualidad. El capítulo de la querella del excedente tendría que ser leído a la luz de la conformación o los momentos históricos de estados que viven procesos como el nuestro, hay que decirlo, de absoluta desnacionalización integral, ¿no? O sea, la lección que Zavaleta está planteando en términos de, y por esa razón creo que comienza de ese modo el capítulo y el interés, no solo por el corte histórico de lo que va a tratar de explicar, es decir, el horizonte de la Revolución del 52, un evento histórico que se sabe, a Zavaleta lo impactó poderosísimamente a modo de ser el hecho, el evento histórico, el acontecimiento histórico que decide prácticamente el curso de su vida restante. Zavaleta tenía 14 años cuando concurre la situación de la Revolución del 52. Es decir, se da una situación en la cual a un individuo, a una persona, sujeto de su tiempo, ese acontecimiento, podríamos decirlo así, atraviesa completamente su práctica, tanto práctica como práctica política, como su práctica intelectiva, su práctica teórica, es decir, su práctica a través de los conceptos, de la creación de los conceptos. Entonces no recurre al hecho, digámoslo así, de la Guerra del Pacífico solo como digámoslo así, el evento inaugural de esa forma de Estado, de esa crisis, ¿no? Sino porque identifica en esa dimensión la posibilidad de ilustrar, como Marx pensaba también, una manera metódica de recurrir al hecho de la historia, como una explicación de la ilustración histórica de un determinado proceso, de la disputa por ese excedente y de la disputa pues por excedentes imaginarios. Dice, un Estado derrota al otro, incluso también cuando no solo se le arrebata el excedente potencial, sino le arrebata la posibilidad de imaginarse con el excedente que ya no pudo obtener. Y esto es muy interesante porque en el último tiempo, por ejemplo, cuando se ha discutido mucho la cuestión de la pérdida del litoral en Bolivia, que es otro elemento además muy interesante y muy pertinente para el caso de pensar Bolivia con el caso de pensar México. Son dos naciones, podríamos decirlo así, absolutamente arrebatadas la noción de pérdida territorial es una noción que atraviesa la historia de ambas sociedades, ¿no? Solo la pérdida de Antofagasta en el Pacífico,
en la guerra del Pacífico con Chile, sin la pérdida de Acre con Brasil, la pérdida del Chaco con Paraguay, sin un país expuesto a ese arrebato territorial. Comparable también, como muchas de las otras historias de América Latina, pero lo traigo en cuenta en el caso de México, pero ha atravesado su historia por el arrebato territorial. Y dije nación, porque justamente lo que Zavaleta plantea es la pérdida territorial se da justamente porque el Estado no es correspondiente con la nación. El Estado desarrolla una relación señorial con los sujetos en donde se encuentra lo más profundo y el trazo, digámoslo así, más significativo, lo más fuerte del árbol que digamos que es la nación, que sería en el ámbito de su historia profunda, de sus pueblos originarios. Si el Estado pierde, al menos en el caso del Pacífico, dice Zavaleta, esa disposición al excedente futuro, ahora que se discute, decía yo, la cuestión de la pérdida del litoral, se han hecho cálculos fuertísimos, porque que ya Zavaleta preveía en los años 80, ¿no? Lo llega a decir, dice, prácticamente lo más importante de toda la exportación del cobre chileno tuvo ahí, del estaño, fue en esa zona, ¿no? Y la significación como excedente material, se hicieron cálculos, eran miles de millones de dólares, ¿no? En el caso de los señalamientos de, bueno, la disposición por parte de Bolivia de elegir llevar a cabo arbitrajes internacionales y colocar digámoslo así, en los tribunales internacionales la demanda, pues, de la absoluta irracionalidad del pacto que se estableció ahí, de una especie de donación perpetua, ¿no? O sea, un acuerdo a perpetuidad, ¿no? De la entrega, digamos, de ese territorio al caso de Chile. Pero la noción de disponibilidad que plantearía ese posible excedente, lo que señala Zavaleta es muy interesante. Dice él, la noción en el marco para el Estado, para un Estado, la noción de excedente en ese sentido, como excedente económico, evidentemente dota al Estado de una cierta disponibilidad, pero esa disponibilidad es una especie de disponibilidad incompleta. Los estados que están acostumbrados a llevar a cabo esa especie de forma de disponibilidad, dice Zavaleta, justamente son estados que no han logrado constituirse en legítimos o verdaderos estados. Por eso él entiende la noción, digámoslo así, del despliegue del capital mundial y de la relación, digámoslo así, de estados nucleares versus estados periféricos, en una noción que se pretende algo más compleja que la propia noción de cómo él entiende la noción de dependencia, ¿no? Porque él era crítico de esas nociones, en el sentido de que él decía, pues reducen a una articulación, digámoslo así, abstracta de relación de lo interno con lo externo, y parece que se pierde ahí, se pierde la historia, ¿no? Y él entiende ahí más bien la intención de recuperar una relación más compleja con la cuestión de la disponibilidad, lo que él llamará el alcance de la disponibilidad social, y alcanzar un óptimo social, dice él, una ecuación social más alta, que es la que explicaría justamente, como bien dijo Diego, la noción, digamos, de victoria, ¿no? A través de digámoslo así, como es entendida por el régimen militar chileno. Desde ahí claramente Zavaleta mismo ve una ruta, digamos, de una herencia genealógica de lo militar en Chile, ¿no? O sea, pues, entendieron ahí la situación de que lo nacional estaba muy relacionado con esta especie de exitismo, ¿no? En cambio, los otros estados no alcanzaron a expresar justamente de mejor manera esa ecuación social, es decir, la noción, una ecuación es una igualación, ¿no? Es decir, una manera en la cual aparato de gobierno, hegemonía, digámoslo así, aparato estatal y quien conduce el gobierno, a través sea digamos, de producción de formas hegemónicas y mediaciones, puede o no representar, digámoslo así, llevar a cabo una ecuación más posible con la sociedad y la historia que esa sociedad reclama, y otra donde hay estados en los cuales se da justamente esa completa separación,
¿no? Es decir, donde uno identifica, ya no solo en ese evento de crisis, sino cotidianamente, que el Estado está absolutamente, o sea, la forma, digamos, la estatalidad que ahí se practica está completamente separada de lo que la sociedad demanda y la historia misma de esa sociedad, que estados como el nuestro, ¿no? Zavaleta identificaría en esa relación la oposición, dice él, entre, podríamos decirlo así, estados, dice él, que son, por eso justamente se expresan como estados aparentes, es decir, que desarrollan autodeterminaciones ilusorias, ¿no? Más que efectivas, y otros en donde sí habría una posibilidad de llegar a estados, dice él, que tienen una expresión más clara de su carácter, estados incluso dotados con un mayor temperamento. Zavaleta piensa ahí en ese sentido una cierta ruta de, digamos, en psicoanalítica, podríamos decir, de interpretación de los estados, ¿no? Como las personas, gente que tienen mal carácter, ¿no? O sea, son difíciles de trato. Hay estados que son así, son de muy difícil trato, otros que son más claramente doblegables, lo que Zavaleta identifica como esos estados privados de carácter, estados aparentes, cuya autodeterminación es ilusoria, no existe. En cambio hay otros que sí, en esos estados en donde se lleva a cabo esa más factible ecuación, o alcanzan un mayor óptimo porque justamente alcanzan a desplegar esa optimización a través de una autodeterminación más efectiva, desde el núcleo que él ve como el núcleo, digámoslo así, el puntal específico de esas naciones. Es justamente ese elemento, creo yo, que obra en mucha semejanza con el planteo de Marx, en el sentido de la identificación de la relación de la riqueza como producción del trabajo en lo económico, es justamente la relación que es posible de identificar en términos de la producción de la disponibilidad social y de aquel núcleo social que es el productor más legítimo, más históricamente sólido de producción de esa disponibilidad social. En Zavaleta, en ese sentido, hace un planteo muy interesante, relacionando evidentemente la larga historia, digámoslo así, el imperio incaico del Perú, ¿no? y del Alto Perú, en el sentido de de Charcas, pues, lo que será posteriormente Bolivia, ¿no? Y en ese sentido los núcleos más originalmente impactados por la posibilidad de construcción de un horizonte nacional más efectivo, relacionado, digámoslo así, con ese mundo más profundo. Verá justamente en el momento de la Guerra del Pacífico uno de los momentos de mayor separación, Zavaleta, en ese sentido, de un Estado que es absolutamente señorial, es decir, completamente desapegado, digamos, de esos núcleos profundos, y a su vez subordinado como Estado aparente a los otros núcleos de Estados que están más dotados de carácter. No solo el caso chileno en la Guerra del Pacífico, sino de la relación que establece Chile con el imperialismo inglés. Evidentemente la posibilidad de derrota estaba cuajándose ahí. Pero me interesa mucho esa otra relación porque en ciertas lecturas incluso se ha plasmado en el sentido de identificar en Zavaleta esta especie de interés como una especie de proceder muy a lo altuseriano, ¿no? El viejo Zavaleta, no era tan viejo, murió a los 47, ¿no? Bueno, eso hay que decir, los que ya rondamos por esa edad, pues siempre decir, no era tan viejo. No era tan viejo, ¿no? No podemos decir que era el último Zavaleta, pues es el último en la ruta efectiva de su vida, ¿no? Pero el de la obra póstuma, hay una cierta lectura que dice, se estaba aproximando a esa nueva postura, digámoslo así, de las posiciones que se vienen anunciando como interés después de los años 70, en el sentido de la historia oral, la recuperación de un cierto horizonte catarista de la interpretación de la historia de Bolivia, ¿no? Ahora hay que decirlo claramente, o sea, no hay modo de hacer trabajo intelectivo en Bolivia si no se da cuenta de ese horizonte profundo, y eso evidentemente
pues un legado de ese trabajo sistemático desde hace 40 años, al menos, se ha estado haciendo, casi 50, ¿no?, con relación a la recuperación de ese horizonte de trabajo profundo. Zavaleta lo encuentra en la expresión de intentar escribir la historia de lo nacional popular en Bolivia, justamente en esa detección, o sea, en el modo en el que el horizonte profundo de la sociedad para Zavaleta sería en ese sentido la identificación en términos de las entidades, las colectividades, las comunidades como las productoras, ¿no?, de esa disponibilidad social, es decir, de esa producción de la política en acto como esa especie de momento de una entrega en gratuidad, en donde se expresaría de manera claramente problematizadora, en el sentido de lo histórico específico, la noción hegeliana de la identificación de lo singular con lo universal, es decir, de entender que uno se mira en esa universalidad movilizada, ¿no? La masa, multitud, plebe en acción son conceptos que articularían ese paso de interés de la lectura de la política por parte de Zavaleta, en el sentido de que justamente él miraría, alcanza a mirarlo en el sentido de la recuperación histórica de un momento previo a la Guerra del Pacífico, en las luchas de los Vilcas, porque no era solo un solo personaje, Zárate, sino varios que se identificaban con esa enunciación, ¿no?, como Vilcas, y que, como bien dijo Diego, estuvieron también presentes en el otro momento, digámoslo así. Zavaleta es claramente consciente, y creo que ese horizonte intelectivo lo practica, en el sentido de que el ser humano puede hacer la historia, sí, pero la puede hacer en el horizonte de sus circunstancias, es decir, no arbitrariamente. No hay filosofía de la historia, pero tampoco hay una entrega absolutamente voluntarista en la historia. Zavaleta incluso lo identifica en esos dos horizontes. El interés por la clase obrera en el sentido de los mineros bolivianos y la posibilidad de construcción de ese Estado y de la deriva de ese Estado está en el horizonte intelectivo de ese reconocimiento. Podemos hacer la historia, sí, pero la podemos hacer bajo el marco de nuestras circunstancias. En ese sentido, Zavaleta recurre justamente y lo enuncia en este libro, ¿no?, esta frase que le gustaba a él citar de Gide, ¿no?, ser es elegirse, pero también es elegirse. Ser es elegirse, sí, pero con ciertas posibilidades de éxito, ¿no? Y en ese éxito algunos podrán mirar, digámoslo así, amputación de esa posibilidad de mirar el horizonte profundo. Otros tendremos que mirar también la necesaria situación de la correlación de fuerzas que dan esa orientación. Zavaleta es consciente en la última etapa de su vida, en su obra póstuma, entonces queda plasmado, como bien lo decía Diego, no quiero que se me vaya esa idea, del horizonte de las movilizaciones que también reaparecieron en el caso de Bolivia en el año de 1979 y que ya daban una cierta ruta, un cierto anuncio, y que no por otra razón es que son reivindicadas en la historia más reciente como las productoras también, o el horizonte genealógico de la producción del siguiente momento constitutivo de esa sociedad, que sería el que actualmente está viviendo. Yo creo que en ese sentido, bueno, la posibilidad que me brindó releer el trabajo de Zavaleta evidentemente me ofrece también la posibilidad de entenderlo como un horizonte intelectivo muy actual, no solo por lo bondadoso de su lenguaje, de su expresión literaria, y en ese sentido de la posibilidad de captación de ciertas categorías en un horizonte muy abierto, muy, digámoslo así, heurístico, de mucha capacidad heurística, sino porque me da justamente esa posibilidad de entenderlo en el ámbito de la construcción de la historia de las naciones como ese horizonte de disputa, ¿no?, en donde en la propia obra, decía yo, de Zavaleta, se mira esa posibilidad. La ruta de una identificación con ese horizonte, con su puntal más profundo, diría, lo llega a decir en lo nacional popular, ¿no?, nada de Bolivia se puede jugar si no es con los indios, y por el otro, la cuestión
el estupor de los siglos. Sin embargo, estos pueden ser captados por todo un horizonte, digámoslo así, transfigurado de esa posibilidad de conexión con el horizonte más profundo y captado en la política cotidiana al modo de la crisis misma de ese momento, digámoslo así, en el que se plasma la política de lo nacional popular en el sentido acontecimiental y constructor de un momento constitutivo, pero que después puede ser captado por mediaciones que no solo lo medien, sino lo mediaticen, lo limiten, porque desafortunadamente, compañeros, pues así es la política y así es el mundo en el que nos movemos. Muchas gracias. Bueno,